El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a otro programa de Señal UCT, un espacio de conversación de la Universidad Católica de Temuco. Programa número 7 a Francisco Javier Sepúlveda. Qué gusto saludarte, Gloria. ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, y tenemos un tremendo tema de conversación. Hoy vamos a estar hablando de salud mental. Bueno, recién revisaba, ¿no? Buscando esta noticia que salió hace un par de meses atrás, que nos impactó sin duda. Así es. Esto de que casi la mitad de los estudiantes de nuestro país sufre depresión, según una encuesta a cargo de nuestra invitada de hoy, nuestra primera invitada de hoy. Pero qué manera de abrir los fuegos hoy día, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Así que bienvenida a la doctora Ana Barrera, psicóloga de la Universidad Católica de Temuco y responsable del estudio de salud mental realizado a estudiantes universitarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantados de tenerte acá para hablar de esta encuesta tan necesaria en nuestro país que reveló cifras alarmantes. Fue súper revelador, además fue un estudio que se hizo a nivel nacional y que muchos medios tomaron en consideración y fue portada de algunos medios de comunicación, editoriales, tema de conversación durante muchos días. ¿Cómo surge este tema, Ana? ¿Cómo nace la necesidad de levantar esta información que ha sido tan valiosa y que, bueno, hoy día nos tiene conversando aquí también? Bueno, durante la mayor parte de mi experiencia profesional, yo trabajé en atención clínica con universitarios en la Universidad de la Frontera. Y bueno, a través de esa experiencia me di cuenta de que efectivamente había muchos trastornos que se repetían, como ansiedad, depresión o estrés, trastornos o problemas familiares, por ejemplo, abuso de sustancias. Sin embargo, no había tanta información al respecto. Y si uno comparaba diversas investigaciones que se habían realizado en otros estudios, lamentablemente la mayoría de ellas eran realizadas o en Santiago o en una universidad en específico y no daban cuenta del panorama general. Eso me motivó, después de mi formación doctoral, a postular un proyecto de investigación con ICIT para tratar de hacer una radiografía de la salud mental a nivel nacional, que incluyera otras regiones que habitualmente son más difíciles de recabar en cuanto a información de datos, por ejemplo, Arica. También mi idea era explorar, por ejemplo, la zona de Magallanes, pero finalmente la Universidad Católica fue la universidad más al sur de Chile que recabé, y luego también la Universidad de Concepción. Entonces, durante el 2017 empecé las averiguaciones con cada universidad participante, y el 2018, luego de una invitación formal a distintas universidades, finalmente 3 accedieron a participar y los estudiantes a responder esta primera encuesta de salud mental universitaria. Es un instrumento que recoge 9 instrumentos de salud mental que abordan las problemáticas más presentes en esta edad. Por ejemplo, sí o sí la tríada de riesgo, que es ansiedad, depresión, estrés, consumo de sustancias, riesgo suicida, algunas variables sociodemográficas, conductas de riesgo de alimentación y, por qué no, también la vida sexual y de pareja, que es tan importante a lo largo de toda la vida, pero también sobre todo para los jóvenes universitarios. O sea que se abarcó muchísimo en esta encuesta. Sí, también el sueño fue otra de las variables que pudimos ahondar. Y dentro de tu experiencia y después de levantar esta información que fue tan valiosa, ¿con qué te quedas tú? ¿Cuáles son los datos que te hacen levantar las alertas, que te llaman más la atención y más aún en tu calidad de profesional del área? Bueno, efectivamente los datos que recabamos a través del estudio son altamente preocupantes. Nos muestran que en realidad los estudiantes universitarios presentan muchos síntomas de salud mental que pueden repercutir en sus relaciones interpersonales, con la familia o incluso su desempeño académico. Nosotros en este estudio medimos síntomas, no necesariamente todos los estudiantes que presentaron altos síntomas en ansiedad, por ejemplo, presentan un cuadro clínico de ansiedad. No, sin embargo, significa
significa que la vida universitaria, que debería ser una época de energía, de pasarlo bien probablemente, de conjugar actividades con los estudios, no necesariamente el autocuidado está de forma tan primaria, o no necesariamente los jóvenes disfrutan esta etapa de juventud, de exploración o de optimismo. Entonces nos da cuenta de que efectivamente, aun cuando algunas encuestas dicen que somos el país más feliz del mundo, uno de los países más felices del mundo, efectivamente la juventud no es así, y no solamente la juventud, porque las cifras a nivel nacional de población general, de adultos o de niños, también son altamente preocupantes. ¿Y qué medidas toma una universidad después de conocer estos resultados? Bueno, es una pregunta muy importante. En los últimos 10 años las universidades ya se dieron cuenta, en su mayoría, de que efectivamente debían darle una respuesta a la salud, no solamente de salud mental, sino física, a los estudiantes. Entonces la mayoría de ellas tiene sus pequeños centros de atención de salud. Sin embargo, todas ellas se han dado cuenta que en realidad no dan abasto, porque es muy alta la demanda de atención. Entonces la invitación es a mantener los centros de atención o los servicios de atención psicológica que existen, pero el problema es que necesitamos llegar antes que los estudiantes presenten un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, un cuadro de estrés, y eso lo podemos detectar desde el primer año de estudios. Por lo tanto, tenemos que trabajar en promocionar estilos de vida saludable, en que los estudiantes se preocupen de su autocuidado, de su alimentación, por ejemplo, que es muy desordenada, y también el sueño, que son factores que podrían ser factores protectores más que factores de riesgo frente a diversos problemas de salud mental. Y ahí muchas universidades con esta información se han dado un fenómeno bien activador, que están formando mesas de salud mental. La Universidad Católica tiene una mesa de salud mental desde el año 2018, de la cual soy parte también, y por ejemplo nosotros quisimos imitar la mesa de salud mental que está en la Universidad Austral de Chile. Entonces también la Universidad de la Frontera ahora está tratando de ejemplificar o de realizar una mesa de salud mental para ver cómo distintos actores involucrados en la universidad, no solo psicólogos, pueden tener ideas respecto a cómo promover estilos de vida. Por ejemplo, trabajar con nutricionistas, con médicos, pero también con los mismos estudiantes, porque son los estudiantes quienes saben qué actividades son más entretenidas para ellos y en cuáles de ellas participarían. Muchas universidades ofrecen una serie de talleres para afrontar diversos temas como el estrés. Sin embargo, pasa que tienen muchas actividades diarias, y muchas veces esas actividades de ocio o de cuidado se dejan de lado por las actividades académicas. Entonces tenemos que motivar a los estudiantes a participar del cuidado de su salud física y mental. Estamos hablando de salud mental aquí en Señal UCT, en este programa número 7 de Francisco Javier Sepúlveda. Les propongo que vayamos a un tema musical para luego seguir conversando. Continuamos junto a ustedes en Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Y continúo, por supuesto, junto al director de Comunicación y Marketing de la UCT, Francisco Javier Sepúlveda, que nos va a recordar las redes sociales. Las redes sociales es muy importante porque a través de eso nos comunicamos con la comunidad, no solamente con la comunidad universitaria, con la comunidad de la región, con la comunidad del país y del mundo, porque también recibimos muchos saludos y consultas desde otras partes, desde otras latitudes, incluso otros continentes. Por el tema de la movilidad universitaria, esto se va replicando. @Canal UC Temuco en nuestro fanpage de Facebook, en YouTube @también Canal UC Temuco, en Twitter @UC_Temuco y en el Instagram @UC_Temuco. Ahí nos pueden encontrar, están todos los programas también y toda la información de la universidad, lo que viene, lo que pasó y todas las sorpresas, además del aniversario de los 60 años de la Universidad Católica de Temuco. Estamos en un año muy, muy especial, celebrando y entregándole también algunas sorpresas a la comunidad universitaria. Tenemos un flash mob donde participó la Academia de Artes Musicales, que está muy, muy entretenido. Véanlo en YouTube. Bueno, yo les cuento que este programa lo pueden escuchar también el sábado a las 10 de la mañana en cualquiera de nuestras frecuencias aquí en la región de la Araucanía, 100.7 en Temuco, 98.9 en zona lacustre y en Nueva Imperial 103.5. Tenemos página web elconquistadortemucofm.cl. Y seguimos conversando con la doctora Ana Barrera, que es psicóloga de la Universidad Católica de Temuco y además responsable del estudio de salud mental realizado a estudiantes universitarios, del que estamos hablando hoy aquí en Señal UCT.
Bueno, ¿cómo sigue este estudio, cierto? Porque todavía no termina. No. Bueno, la toma de datos ya fue realizada. Ahora estamos analizando esos datos. Luego de las prevalencias queremos saber, por ejemplo, qué factores hacen o propician que aparezcan ciertos trastornos de salud mental. Hay algunas variables que pueden influir, como por ejemplo ser hombre o mujer. Las mujeres tenemos mayor riesgo de trastornos de salud mental, por ejemplo, o por ejemplo algunas condiciones como nivel socioeconómico o incluso los mismos trastornos. Muchas veces el consumo de sustancias puede favorecer la aparición de un trastorno depresivo o al revés. Y luego el tercer año la idea es poder trabajar más en conjunto con otras universidades y hacer más actividades de difusión. Afortunadamente hubo una importante difusión de este estudio, entonces se han adelantado un poco las actividades de difusión. Varias universidades también me han invitado a realizar charlas, a abordar esta temática y con los mismos estudiantes, lo cual ha sido muy interesante. Y también explorar redes de trabajo. Puede ser que quizás a partir de esto se arme una red de mesas de salud mental de las distintas universidades, porque finalmente estamos trabajando con la misma población de estudiantes, con las mismas necesidades. Pueden haber diferencias particulares, pero finalmente yo creo que como universidades tenemos una responsabilidad social de poder afrontar esta temática, no necesariamente hacernos cargo, porque hay muchas variables de salud mental o problemas que tienen que ver con la vida de los jóvenes, con otros factores que están fuera de la universidad. Sin embargo, debemos trabajar en conjunto, replicar quizás acciones que ya se están realizando y son buenas en otras universidades, o formular algunas actividades nuevas. Las buenas prácticas seguramente son muy importantes en este escenario. Las buenas prácticas que pueden desarrollarse dentro del aula, dentro de la universidad, pero también dentro de la comunidad. En ese sentido, y entendiendo que esto no tiene receta, que no hay una fórmula para solucionar este tipo de problemáticas que son más complejas, ¿cuáles consejos serían los adecuados? ¿Qué le aconsejarías tú a los jóvenes que se ven enfrentados a una situación de estrés, o a esas familias? Porque cuando tú tienes un problema de salud mental que afecta a una persona, afecta a la familia completa y a su entorno más cercano también. ¿Cómo ves tú que pueden haber ciertas señales y cómo afrontarlas de la mejor manera posible? Bueno, si los síntomas, por ejemplo, hay cambios significativos como por ejemplo dormir mucho, dormir muy poco, tener mucha ansiedad o está repercutiendo en los estudios o en el ámbito social, por más de 2 semanas por lo menos, el joven o la joven debería consultar a un profesional de la salud, aunque sea un médico, si no está disponible el servicio de atención psicológica, porque en nuestro país no hay tanta disponibilidad, lamentablemente, y por la atención pública es difícil, pero también por la atención privada muchas veces muy caro. Sin embargo, que aprovechen los centros universitarios de atención, que también puedan pedir apoyo a sus más significativos, porque muchas veces cuesta reconocer que se tiene un problema de salud mental. No es fácil, aún en estas generaciones es más fácil que generaciones anteriores. Se está hablando el tema de la salud mental. Sin embargo, es importante pedir ayuda. De repente los mismos estudiantes pueden pedir ayuda a un profesor si no saben cómo funcionan las redes de salud adentro de la universidad. Y algo muy importante, yo creo que todo joven que está estudiando o que no está estudiando debería estar inscrito en un centro de salud, el que le corresponda en el servicio público, CEFAM o SECOSAM, lo que sea más cercano, porque muchas veces cuando tienen que pedir ayuda psicológica y no hay horas de atención en la universidad, se quedan sin atención. También para prevenir hay muchas actividades que hacer. Por ejemplo, no dejar de lado jamás las actividades, por ejemplo, como por ejemplo salir con amigos. Es una actividad de autocuidado. Muchas veces los jóvenes se centran tanto en sus estudios que la vida social se reduce mucho, o a su vez puede suceder lo contrario. Hay que tener una buena medida de vida social, aunque sea un amigo, contar cómo le ha ido en su experiencia personal, hablar de otras cosas más allá de la universidad, sobre todo en los primeros años académicos. Ese es el ámbito crucial para la salud mental, el primer año de adaptación. Si nos adaptamos o no, podemos tener una mejor salud mental. También hacer ejercicio se ha demostrado que tiene un efecto protector en la salud mental y nos pone como un factor protector frente, por ejemplo, a depresión.
o estrés. También la meditación. Hoy en día se está hablando mucho del mindfulness. Hay tutoriales en YouTube. Se pueden hacer cosas que no impliquen ir quizás a un profesional si no existe el dinero. Y también participar en actividades recreativas, de cultura, de música. O sea, recuerden que son jóvenes y que esos espacios también son importantes dentro de su vida universitaria. La universitaria implica estrés, pero no necesariamente tiene que ser la peor época de vida durante su estancia en la universidad. Hay que buscar el equilibrio. Sí. Totalmente. Definitivamente, seguro que hay muchos tomando nota cuando dice hay que salir con amigos porque es una actividad de autocuidado. Eso me quedo con eso, me quedo con esa información. Es muy valioso, fuera de broma, que es súper aplicable a todo evento. Los universitarios muchas veces, y también los papás, en este paso previo a llegar a la universidad les dicen tú tienes que ir a estudiar y simplemente tienes que enfocarte en eso, y detrás de la universidad particularmente hay un mundo de posibilidades de desarrollo también, de desarrollo social. Muchas veces se conocen los mejores amigos en la universidad, las parejas también. Entonces el entrar al mundo universitario también hay que entenderlo como una experiencia de vida, no necesariamente como voy a ir a sacar mi carrera, porque es muchísimo más que eso, ¿no? Claro. Yo sé que es importante el rendimiento académico, cómo nos vaya, ¿cierto?, en los ramos. Sin embargo, hay vida más allá de una asignatura, y efectivamente cada universidad tiene un mundo rico de posibilidades para ofrecer, donde el estudiante también se cuestiona valores, creencias, pero también es una oportunidad de poder conocerse aún más. Y eso también contribuye al autocuidado. Y además otros tips que se me quedaron en el tintero es que en este estudio vimos que los estudiantes jóvenes en general duermen muy mal, que duermen muy poco, y dormir poco es un factor de riesgo para presentar trastornos de salud mental. Por lo tanto, al menos aunque sean 6 horas, hay que dormir, hay que alimentarse adecuadamente, quizás evitar condensar en una sola comida al día. Eso también afecta a la salud mental. Entonces somos un ser integral y cada acción de riesgo que hagamos va a favorecer que tengamos problemáticas si no nos cuidamos. Lo mismo que el consumo de sustancias. En esta edad se explora diversas sustancias, igual que en la adolescencia. Es de alguna manera parte de la edad, pero también tiene que haber un consumo responsable y asumir las consecuencias del consumo de ciertas sustancias. ¿Cómo influye en eso? ¿Cómo viste tú la reacción de los propios estudiantes al conocer las cifras que arrojó esta encuesta? Yo creo que ellos, en el último tiempo, en el último año, diría yo, las universidades, distintas universidades o centros de estudiantes han ya puesto como demanda estudiantil el tema de la salud mental. Ahora este año yo creo que en la mayoría de las universidades fue tema. Entonces yo creo que la mayor parte de ellos se sorprendieron porque no sentían que quizás fuera tanta sintomatología negativa asociada a esta etapa universitaria. Y eso les permitió quizás comprender cómo es esta etapa de vida, y quizás algunos de ellos, la mitad de ellos ha estado bien, no ha tenido dificultades, pero también les ha permitido conocer el panorama de sus compañeros que probablemente al lado de ellos en la sala de clase están pasando por un mal momento, y sería bueno que todos supieran dónde pedir ayuda o cómo prevenir un problema de salud mental. Por lo tanto, yo creo que a los estudiantes les ha resonado mucho esta información, y la invitación está abierta para que ahora ellos sean partícipes del proceso, que no solamente haya demandas o solicitudes a las universidades, sino también ellos propongan sugerencias, actividades, se inserten en esto, porque tenemos que construirlo todos. Y constituyen entre ellos redes de apoyo también, ¿cierto? Sí. En otras universidades ha pasado que efectivamente los estudiantes se han capacitado para ayudar a sus compañeros, no en términos terapéuticos, sino como por ejemplo darse cuenta cuando un estudiante o compañero podría estar de bajo ánimo y eso ha repercutido en sus estudios. O por ejemplo, cómo reaccionar si alguien tiene una crisis de pánico. Y eso también lo queremos replicar en la Universidad Católica, y ya les va a contar los colegas de la Mesa de Salud Mental cuáles son las actividades que estamos haciendo, porque los mismos profesores, los jefes de carrera, o sea, todos no podemos hacernos ajenos a esta problemática. Entonces ojalá todos los campus fueran campus universitarios donde se promueva el bienestar, el autocuidado, y que sea una etapa más positiva también. Muy bien, muchísimas gracias entonces Ana Barrera, doctora Ana Barrera, psicóloga de la Universidad Católica de Temuco. En el próximo bloque vamos a estar hablando entonces con, por ejemplo, el vocero de la Mesa de Salud Mental de la UCT. Así que nos vamos a una pequeña pausa, Francisco. Nos vamos a la pausa, muchas gracias Ana. Muchas gracias por la invitación. Muy aclaradora, ¿no? Gracias por tu visita.
Cada lunes de 15 a 16 horas, Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Continuamos en Señal UCT, partimos este segundo bloque junto a Francisco Javier Sepúlveda, director de Comunicación y Marketing. Y tenemos invitados. En este segundo bloque nos acompaña Constanza Olivares, estudiante egresada de la carrera de Psicología de la UCT, quien colabora con la Mesa de Salud Mental UCT Temuco. Constanza, bienvenida. Gracias por la invitación. Encantados de tenerlos aquí. También nos acompaña Rodrigo Aedo, director de Vida Universitaria, vocero de la Mesa de Salud Mental de la UCT. Bienvenido. Bueno, y vamos a seguir hablando de salud mental en este segundo bloque de Señal UCT. Cuéntenos cuándo comenzó, cuándo se creó esta Mesa de Salud. Bueno, todo partió más o menos en el 2017, cuando dentro del programa universitario saludable que tiene la Universidad Católica de Temuco, nos fuimos dando cuenta de algunas prevalencias que se estaban manteniendo dentro de los diagnósticos de los estudiantes. Entonces, específicamente ansiedad, estrés y depresión. Entonces nos empezamos a preocupar sobre el tema. Luego decidimos en conjunto con la unidad o con la dirección de acompañamiento académico y socioemocional de la universidad también, que tiene un acompañamiento socioemocional, y el programa universitario saludable que tiene un acompañamiento más clínico, digamos, desde el punto de vista psicológico. Nos dimos cuenta que estaban apareciendo estas prevalencias y conversamos y en definitiva generamos la idea y el proyecto con la vicerrectoría académica. Por tanto, la universidad, a través de la vicerrectoría académica, se ha ido haciendo cargo del tema a partir del fines del 2017 y ya partimos oficialmente en el 2018 con una resolución de vicerrectoría académica que crea la Mesa de Salud Mental. ¿En qué consiste esta mesa? Bueno, básicamente la mesa está constituida por 3 grandes unidades, que sería el Programa Universitario Saludable, ¿cierto?, dependiente de la Dirección General Estudiantil, y también la carrera de Psicología de nuestra universidad, y el programa de acompañamiento socioemocional también de la universidad. Por tanto, lo que generamos ahí son básicamente lineamientos para definir cuál más o menos es la aproximación que deben tener las políticas y los programas dentro de la universidad en torno a la atención psicológica. En definitiva, es un ente asesor. En ese sentido, Constanza, quien también es parte del trabajo que hace esta mesa, y tiene un doble rol ahí, porque hoy día, como egresada de psicología... No, aún no egreso. Aún ya. Aportas. Sí. Ya, es que te tenemos mucha fe y sabemos que eso va a pasar muy pronto. Muy pronto. Lo damos por hecho, Constanza. Además, como estudiante universitaria, que también puede ser parte de este estudio, tanto como un agente de cambio, como también una, entre comillas, víctima del sistema, de las circunstancias y de este flagelo finalmente que es el tema de la salud mental si no es tratado a tiempo. Tú como estudiante, ¿cómo has vivido este proceso, Constanza? Bueno, yo creo que como compañeros de universidad, yo creo que todos hemos pasado por altos y bajos en este camino a la formación profesional. Por ejemplo, como bien decía la profesora Ana Barrera, por falta de sueño, malos hábitos alimenticios, quizás noches enteras estudiando, que nosotros como universitarios muchas veces lo normalizamos, pero no vemos in situ cuál es ese efecto que genera nuestra salud mental. Entonces quizás también hemos pasado por todo este cúmulo de cosas que finalmente nos damos cuenta, y como bien decía la profe, también no estamos tan conscientes de que son factores que sí están influyendo, además de otros como por ejemplo problemas familiares, problemas con la pareja, que muchas veces también se ven en la atención clínica, porque también realizo atención clínica en el programa universitario saludable en mi rol de practicante, y también nos encontramos con esos casos, por ejemplo crisis de pánico por diferentes factores, estrés académico, por situaciones familiares que han sobrepasado a los estudiantes. Entonces, claro, se va manifestando de repente en estas crisis de pánico cierta sintomatología de algún trastorno de la salud mental. ¿Has visto que le cuesta a tus compañeros darse cuenta, ¿no?, de que necesitan pedir ayuda, es decir, dar ese paso? Mira, yo podría hablar por mis compañeros de psicología en realidad.
Y como psicólogo, futuro psicólogo, la verdad es que logramos identificar a tiempo cuáles son las sintomatologías de ciertos trastornos. Entonces, en esos casos acudimos a los centros de atención psicológica, ya sea de la universidad o privado o algún CESFAM, dentro de los medios que podamos obtener. Pero también ocurre esto de que, por ejemplo, si un compañero está como más depresivo, bajo de ánimo o le está yendo un poquito mal, también tenemos redes que nos podemos apoyar, por ejemplo, un grupo de amigos. Nos apoyamos, nos contamos, oye, ¿qué te pasa? Te he visto un poquito decaído, no estás viniendo mucha clase. Entonces también, o sea, no todos, pero la gran mayoría sí lo hace. Ahora, en ese sentido ustedes tienen una particularidad porque son una carrera que estudia este ámbito y tal vez tiene una sensibilidad también, una deformación profesional, por decirlo de alguna manera, que los ayuda o que los invita a prestar más atención a los detalles. Pero en tu rol de estudiante universitaria en general, ¿cuál sería tu opinión al respecto sobre otras carreras, cualquiera, que se vea enfrentado a situaciones de riesgo, que vea estudiantes? ¿Qué síntomas deben poner atención en los estudiantes jóvenes como tú, Constanza, para ayudar a aquel que está pasando por un momento más delicado? ¿Cómo detectarlo primero que todo? Bueno, quizás me es un poco más difícil hablar en forma global como universitaria, pero dentro de la carrera, insisto, hay algunas cosas que se ven a la luz. Por ejemplo, hay compañeros que comienzan a faltar mucho a clase. También el rendimiento académico ya empieza a bajar. Entonces son como indicadores que quizás no son como de sintomatología clínica como tal, sino que son factores externos que también van influyendo en la formación. O por ejemplo, no sé, comienzan a comprar mucho chocolate, muchas cosas dulces, claro. Entonces, claro, también uno se va dando cuenta desde ahí. Pero eso más que nada, o la falta de sueño, o la irritabilidad también, que de repente andamos un poquito más enojados. También es como, oye, ¿qué te pasa? En realidad tú no eres así, ¿qué está pasando? Entonces, acercarse al compañero o compañera y conversar con ellos, qué le está sucediendo, si tienen algún problema familiar, algún problema con la pareja, cualquier cosa, es bueno acercarse a ellos y consultarles directamente por qué están faltando clase o por qué el cambio conductual, digamos. En ese escenario, Rodrigo, tú en tu rol de director de vida universitaria, que es bien atractivo el nombre de director de vida universitaria porque dice mucho, pero también deja un poco de misterio, como ¿qué desarrolla? Mucho desafío también. Sí, mucho de un gran desafío esto de tener una dirección de vida universitaria. Cuéntame en forma integral cómo se trabaja justamente este tema. Por supuesto, una de las formas es esta mesa, pero ustedes hacen esto y muchísimo más que contribuye directamente al bienestar de los estudiantes, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, directamente todo el área de atención clínica que tenemos dentro de la universidad, ¿cierto? En el área médica, kinesiológica, psiquiatra, psicólogo, ontólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. Tenemos todo un continuo, ¿cierto? Un conjunto de servicios para los estudiantes en el área médica, pero también lo conectamos con el área de recreación y deporte. Creo que es un área que en definitiva conecta muy directamente sobre todo los temas de prevención y promoción en salud mental, que pueden perfectamente ayudar a los chicos que vayan tomando algunas actividades recreativas y deportivas, ¿cierto? Qué sé yo, zumba, pilates, acondicionamiento físico, fútbol, etcétera, para hombres y mujeres, que van permitiendo de alguna u otra forma entregar servicios que se van conectando y acoplando y que permiten tener un mejor bienestar para los estudiantes. También hay otras líneas que trabajamos que son emprendimiento, empleabilidad para los chicos de pregrado, y también otra línea que va con las relaciones estudiantiles, donde se generan organizaciones estudiantiles y algunas agrupaciones estudiantiles que permiten a los estudiantes desenvolverse dentro de la universidad ya en estas condiciones de educabilidad, que van a dar el soporte, ¿cierto? Y que van complementando la vida académica, pero que en definitiva les son un espacio de participación de los estudiantes y por otro lado también de liberación.
Es importante cambiar el switch en ese sentido, lo que conversábamos en el bloque anterior, que no solamente estar enfocado en las clases, que es muy importante el rendimiento académico, pero también hay un mundo de posibilidades que desarrollar en la vida universitaria en general, ¿no? Estamos hablando de salud mental en Señal UCT y vamos a ir a un tema musical para luego seguir con este espacio de conversación de la UCT. Seguimos junto a ustedes en Señal UCT, este espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Continúo junto a mi compañero Francisco Javier Sepúlveda, director de Comunicación y Marketing. Estamos conversando en este segundo bloque con Rodrigo Aedo, director de Vida Universitaria y vocero de la Mesa de Salud Mental de la UCT. También estamos con Constanza Olivares, estudiante de la carrera de Psicología, y ella colabora con la Mesa de Salud Mental de la Universidad Católica de Temuco. Y estábamos hablando fuera de micrófono, fuera de aire, de la vida universitaria y todo lo que implica, ¿no? Sí. Que es lo mismo que implica la vida de cualquier ser humano, ¿no? Y que va mucho más allá de las salas de clase. Por y supuesto. Que era muy importante considerar esos elementos muchas veces a la hora de elegir una universidad. Hablábamos con Constanza, uno como estudiante secundario no tiene todas las herramientas necesariamente para elegir dónde estudiar, sino que hay múltiples factores como el puntaje que me alcanzó, la cercanía con mi lugar de residencia, donde viven mis papás, pero hay otros elementos que sería muy valioso considerar, que tienen que ver con que cuando tú llegas a un espacio universitario también estás llegando a vivir algunos de los que pueden ser los mejores años de tu vida o no. Entonces, en ese escenario, el considerar una institución como la Universidad Católica, que tiene espacios que van más allá de los espacios físicos, sino que tiene espacios extraprogramáticos, espacios para la cultura, espacios para el arte, espacios para desarrollar otro tipo de intereses, espacios para el deporte también, creo que abre también las posibilidades de que se reduzcan estas brechas del impacto que tiene la mala salud mental de los estudiantes universitarios en general. ¿Qué opinas al respecto tú, Constanza, como estudiante universitaria y como también parte de esta mesa? Bueno, en realidad uno cuando elige la universidad, como lo conversábamos anteriormente, quizás no pone mucho énfasis en lo que la universidad hace como para cuidarnos de manera en el ámbito mental, digamos. Sí sabemos que existen programas como el Programa Universitario Saludable, que abarca tanto el ámbito físico, pero también no nos vamos dando cuenta al principio, sino que de hecho hay compañeros que en quinto año de universidad aún no saben qué es lo que es el Programa Universitario Saludable, y también estudiantes de primero. Por ejemplo, en el marco de la Mesa de Salud Mental yo realicé un pequeño diagnóstico para dar respuesta a mi proyecto de práctica, y muchos de los estudiantes no sabían lo que era el Programa Universitario Saludable ni tampoco la Mesa de Salud Mental. Entonces ahí también nos vamos dando cuenta de la falta de difusión quizás, o la falta de nosotros mismos como estudiantes a acercarnos a estos programas. De interés, yo creo que claro. se conjugan ambos factores, porque en una comunidad universitaria de 10.000, 11.000 estudiantes de pregrado, ¿cuál será la atención promedio de estudiantes? Tal vez será un 10%, un 15%. Sí, claro, bueno, son diferentes dimensiones las cuales se atiende y los servicios que corren como te decía anteriormente, de condiciones de borde, estos servicios de educabilidad que se asociados. Pero yo creo que están más o menos en el 10% de la población. Y conversábamos en el primer bloque con la doctora Ana Barrera, y nos decía que pasa mucho que los estudiantes secundarios no sienten que están muy sanos, que no se enferman, que se sienten están en los mejores años de su vida. Claro, son inmortales. Son el auto último modelo, sí, ¿cierto? Sí. Entonces no falla, está todo bien, pero que muchas veces no se dan cuenta de que efectivamente se están generando, se está construyendo ahí algún tipo de problemática, y como buen universitario promedio siente que no necesita nada. Si un día, lo que decía Constanza o lo que decía Ana al comienzo, si un día me doy cuenta que estoy durmiendo muy poco o que estoy durmiendo más, puede asociarlo a que sea parte de un periodo determinado, de una coyuntura, pero cuando esto se empieza a extender, y a veces tú no sabes que este síntoma te lleva a un problema, puede estar asociado a un problema de salud mental, uno lo puede asociar a un factor específico. Pero ahí es súper importante las redes de apoyo, como decías tú, Constanza, como decía Rodrigo, sí, donde la institución está presente, y a veces el factor humano es tanto más clave que la institución, ¿no? Cómo los amigos, los compañeros, los profesores pueden detectar este tipo de situaciones.
¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, nosotros el año pasado, como centro de estudiantes de la carrera de psicología, también nos dimos cuenta de esta prevalencia de la sintomatología depresiva, ansiosa y de estrés. Entonces, lo que quisimos hacer fue una feria de salud mental, en donde abordamos estos temas. Conformamos un grupo de estudiantes que fueran más o menos de tercero o cuarto año, que ya habían pasado el curso de psicopatología y salud mental. Entonces nos reunimos para dar también una pequeña ayuda a la comunidad para transparentar estos temas y también entregarles tips sobre cómo cuidar la salud mental. Mediante juegos, por ejemplo, nosotros realizamos stands de diferentes temáticas, como por ejemplo la depresión, el abuso de sustancias, también la violencia de género, que lo incluimos, y mediante estas dinámicas más grupales y de juegos fuimos dándonos cuenta de algunas visiones erróneas que tenían algunos compañeros, como por ejemplo en el tema del suicidio. La persona que va a cometer un suicidio no lo avisa, porque eso es un mito. Realmente las personas que dicen, oye, quiero suicidarme, es porque algo está pasando y muchas veces no nos tomamos en cuenta. Entonces quisimos hacer esto como promoción de la salud mental. Y esto lo llevamos a cabo el año pasado, en noviembre, dentro del marco del Día Mundial de la Salud Mental. Y lo realizamos en el campus San Francisco y en el campus San Juan Pablo II. Y también tuvimos buena llegada. Los estudiantes se acercaron a nosotros a preguntarnos, a participar. De repente nos contaban, oye, ¿sabes qué? Yo estoy durmiendo mucho, o de repente me siento muy triste, ¿a qué se deberá? Y también entrábamos en discusión de estos temas. Entonces fue un ambiente muy enriquecedor. Pudimos entregar nuestras visiones y poder trabajar en conjunto por la salud mental en realidad. Constanza, tú tienes ahí un número de teléfono que es súper importante, sí, que tenga no solo la comunidad universitaria, sino la comunidad en general. Sí, este es el número de Salud Responde, en donde se puede llamar, por ejemplo, si hay una persona en riesgo suicida, por ejemplo, y es el 600-360-7777. Salud Responde. Muy bien. Bueno, agradecerles a ustedes la visita hoy a nuestro programa Señal UCT. Francisco. Un gusto, agradecido de Rodrigo y de Constanza por haber venido y por habernos aclarado dudas y también entregar algunas herramientas para aquellos que se ven enfrentados a este tipo de situaciones, porque estamos todos siempre con esa posibilidad. Entonces, que se han detectado a tiempo creo que es tanto más valioso que buscar soluciones, sino que medidas preventivas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Rodrigo Aedo, y también a Constanza Olivares. Vamos a ir nosotros ahora a los panoramas. Vamos a ver. Ahora en Señal UCT revisamos los panoramas de la semana. Qué linda música, ¿eh? Sí. Bueno, les cuento que se va a exhibir el documental El lamento de las imágenes de Alfredo Yar el martes 13 de agosto, es decir, mañana a las 15 horas. Esto en el Auditorio Cincuentenario del Campus San Juan Pablo II en Rudecindo Ortega 02950, aquí en Temuco. Presentación del documental sobre la vida y obra de Alfredo Yar, El lamento de las imágenes. Se contará con la presencia de la directora del documental, Paula Rodríguez, quien ofrecerá un conversatorio a continuación de la película. Vamos con un seminario, Educación, Historia y Medio Ambiente, enseñando en tiempos de urgencia ambiental, muy contingente por lo demás, el próximo miércoles 14 de agosto de 8:30 a 17:30 horas en el Auditorio Cincuentenario, Campus San Juan Pablo II también, en Rudecindo Ortega 02950, y la idea aquí es conversar y reflexionar en torno a las posibilidades de educar ambientalmente en el aula chilena. Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales invita a los expositores a educadores ambientales chilenos que desde diferentes disciplinas y contextos contribuyen en el aula en la formación de un ciudadano más comprometido con la conservación de la biodiversidad. Bueno, hay una muestra fotográfica, Gualmapu Estenopeico, que está en el hall de exposiciones del Aula Magna en el campus San Francisco. Esta muestra se puede visitar hasta el 30 de agosto.
Y tú nos vas a comentar sobre la inauguración de... La exposición Fauna del artista Carlos Rivera hasta el 6 de septiembre en la Galería de Arte de la UC Temuco en el Campus Menchaca Lira, Avenida Alemania con 18 de septiembre, ahí en la esquinita. Exposición de arte visual en el formato de pintura. Carlos Rivera explora distintas materialidades no usuales en el lenguaje pictórico, como la utilización de objetos de desecho para componer sus obras. Todo muy medioambiental. Sí, por supuesto. Bueno, ya dejamos claro el panorama de los panoramas de la UCT para este mes. Bueno, ha sido un gusto como siempre, Francisco Javier Sepúlveda. Un gusto, Gloria. Agradecemos también a los invitados que nos acompañaron este día. Por supuesto. Y comentarles que pueden escuchar nuevamente este programa, el programa número 7 de Señal UCT, el sábado a las 10 de la mañana a través de las frecuencias del Conquistador Temuco y en www.elconquistadortemucofm.cl. Será hasta el próximo programa entonces. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Hemos presentado Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por el Conquistador FM.